Muy buenas noches. Hoy día es un día bien especial para nosotros porque vamos a discutir sobre el tema de cardiopatía amiloidea por transtiretina y tenemos un gran invitado que es el doctor Juan Pablo Costabel. Él es de Buenos Aires, él es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y el jefe de internación y de la coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, con amplia experiencia en insuficiencia cardíaca y también en temas relacionados con esta cardiopatía amiloidea que cada vez está tomando un rol más importante en el Cono Sur y en todos los países. Así que, doctor Juan Pablo, lo dejo a usted y ustedes pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Y tenemos un panel también de mesa redonda al fin de la presentación del doctor Costabel. Gracias, Jorge, por tu presentación. Gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología por la invitación. La verdad que es un placer poder tener unos minutos esta noche para compartir con ustedes, con todos los amigos de Chile, a pesar de que nos robaron un empate el otro día, y a pesar de todas la rivalidad Argentina-Chile, siempre es un gusto estar aquí. Así que, y como dijo Jorge, tocando el tema que tiene que ver con cardiopatía amiloidótica, que entiendo que desde mi punto de vista, afortunadamente, los avances de los tratamientos lo han puesto sobre escena, a una patología que durante muchos años estuvo olvidada, y eso significaba que una gran cantidad de pacientes quedaron de alguna manera olvidados también en relación a eso. Así que hoy vamos a tocar el tema de diagnóstico y sospecha y diagnóstico en realidad, y podemos hablar de tratamiento también, me parece, aunque en realidad no es el enfoque de la charla. Creo que sería interesante poder tocarlo también. Entonces, el enfoque de mi charla tiene que ver con estos 4 puntos, o sea, qué es la cardiopatía amiloidótica para tratar de simplificar el diagnóstico, cuán frecuente es para entender estamos hablando de una entidad que vamos a tratar de manera infrecuente o va a ser una entidad de manera frecuente, cuándo debo sospecharla en definitiva y cómo la diagnostico cuando la sospecho. Entonces, en estos términos, si empezamos a hablar de qué es la cardiopatía amiloidótica, siempre pongo esta diapositiva para empezar, porque de alguna manera creo que representa ese lío que durante años tuvimos en la cabeza con la cardiopatía amiloidótica, con la amiloidosis en general, cuando lo estudiábamos de los libros específicos de patología. Cuando uno estudia de los libros de patología, entiende que nos enseñan que hay una serie de subtipos de amiloides que tienen distintas codificaciones y que esos distintos subtipos de amiloides tienen una serie de precursores que los generan y una serie de síndromes a los que están asociados. Y realmente es difícil aprender esta patología cuando somos estudiantes de medicina, y entonces cuando entendemos que como cardiólogos de repente la patología se ha vuelto frecuente, muchos de mis cardiólogos han intentado nuevamente recurrir a los libros de patología. Y yo creo que de los libros de patología hay que olvidar una gran parte, afortunadamente. Toda esta tabla podemos olvidarla, no es necesaria para nuestra práctica diaria. Y en definitiva, lo que nosotros necesitamos es poder diagnosticar a nuestros pacientes y tratar a nuestros pacientes acorde a ese diagnóstico. Y lo que sí debemos recordar de nuestros libros de patología es que la amiloidosis es producto de que una proteína, siempre es una proteína, no hay escenario en donde no sea una proteína que tiene normalmente una cierta conformación, por alguna razón, y después sí hay razones para que eso ocurra, sufre un plegamiento distinto que se termina transformando en fibrillas. La razón puede ser porque hay una mala codificación en su generación, o la razón puede ser porque el microambiente lo genera, o la razón puede ser porque esa proteína está generada en exceso, o la razón a veces no la comprendemos, pero en definitiva sí lo que termina pasando es que esa proteína que está en exceso en el cuerpo forma fibrillas, y esas fibrillas se depositan en un órgano. Esa es la definición de amiloidosis, fibrillas depositados en un órgano. Y hay que entender que esas fibrillas no se depositan en el interior de una célula, las fibrillas se depositan en el exterior de la célula, es decir, en el espacio extracelular. Eso es lo que va a afectar la amiloidosis, el espacio extracelular.
Y para seguir simplificándolo, de alguna manera nosotros tenemos que entender que como cardiólogos y en realidad como médicos, no hace falta ser cardiólogo para decir que esta imagen que vemos acá es el escenario que nosotros vamos a ver. La mayoría, y cuando mayoría nos referimos al 95% de las amiloidosis cardíacas que nosotros vamos a ver, van a ser producto de una paraproteína que se produce en la médula ósea. Esa paraproteína va a ser una cadena liviana, y por eso vamos a llamarla a esa amiloidosis por AL, por cadenas livianas, o la amiloidosis va a ser producto de una producción alterada o modificada por alguna razón de una proteína que normalmente se produce en el hígado, que se llama transtirretina y que va a ir a depositarse también al músculo cardíaco. Y esa es la amiloidosis que llamamos por transtirretina, que es la que probablemente más nos vamos a enfocar, porque de alguna manera es la que más depende de los cardiólogos. Y durante años entonces hicimos todo un lío de qué tipos de amiloidosis existía, y hoy me parece que si nos vamos de esta charla pensando en que hay dos formas principales de amiloidosis, las amiloidosis por AL, es decir, por cadenas livianas, producto de una paraproteína que se produce en la médula, que ahí el hematólogo me tendrá que decir qué es el problema que tiene mi paciente en la médula, o una proteína que normalmente se produce en el hígado de mi paciente, no es una proteína que no tiene, es una proteína que tiene, que por una mutación genética, y ahí hablamos de formas hereditarias, o de una alteración en la circulación normal de esa proteína, y a esa la llamamos formas salvajes o wild type en inglés, ahí hablamos de cardiopatía amiloidótica por transtirretina. Esas son las dos formas de cardiopatías que nosotros vamos a ver. La tercera forma, que cada vez es más infrecuente, es probable que de este 5% hablemos de cada vez menos todavía, es la amiloidosis que se llama amiloidosis AA. Esa amiloidosis AA es una amiloidosis que es típica de los pacientes que tienen insuficiencia renal y están en diálisis, pero que se producía habitualmente por máquinas de diálisis que no filtraban correctamente y que generaban alteraciones de algunas proteínas, y esa era la proteína tipo A, era la amiloide tipo A. Hoy, con los nuevos equipos de diálisis, eso no se produce, así que podemos hablar de una enfermedad que probablemente con el tiempo vaya quedando en el pasado. Y la cuarta forma de amiloidosis, que también ha quedado en el pasado, es la amiloidosis por enfermedades inflamatorias no tratadas. Ahí estamos hablando de enfermedades tipo anemia falciforme, anemia del Mediterráneo, enfermedades inflamatorias como cualquier enfermedad inflamatoria inmunitaria que no recibe absolutamente ningún tipo de tratamiento. Ese tipo de enfermedades, afortunadamente por la evolución de la medicina, también ha quedado en el pasado. Es difícil cuando uno va a sospechar a un paciente con cardiopatía amiloidótica, encontrar que lo que tiene es una artritis reumatoidea de años de evolución sin tratamiento, porque eso es una cosa tan grosera para que llegue a producir amiloidosis, que es raro que se haya pasado a médicos y médicos, pero podría ser, por eso decimos 5%. Pero volviendo al punto importante, 95% o viene de los huesos de mi paciente o viene del hígado de nuestro paciente. Y así lo tenemos que entender, y así se lo tenemos que explicar a ellos para que ellos también lo puedan entender. Y ahí va a ser fácil hacer el diagnóstico. ¿Cómo diagnostico esa paraproteína que viene de la médula y cómo diagnostico esa alteración que viene del hígado? El segundo concepto que me parece importante entender es que estábamos acostumbrados a pensar en amiloidosis cardíacas cuando veíamos corazones que fenotípicamente tenían grandes deformaciones estructurales, aurículas muy grandes, ventrículos con espesores muy aumentados y ventrículos chicos, fisiologías restrictivas, terribles fisiologías restrictivas, pacientes en fibrilación auricular. Y cuando yo comencé el estudio de cardiología, recuerdo que uno de mis profesores de cardiología decía que, señalando el corazón de un paciente, el ecocardiograma, eso no puede ser una amiloidosis porque las aurículas no están severamente dilatadas, porque los espesores parietales miden menos de X espesores, porque la función está conservada. Y lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista de la fisiopatología, la enfermedad no es más que un continuo. Si hay depósitos, y el depósito es un depósito constante, un depósito continuado, en donde se deposita el amiloide, y algo del amiloide también al mismo tiempo se va de ese tejido extracelular, pero el depósito supera al eflujo de amiloide, entonces inicialmente va a haber estos agregados nodulares
con ramificaciones, como ve, a nivel alrededor de un miocito, que probablemente no generen ni siquiera un aumento del espesor parietal en mi paciente. Y si no generan ni siquiera un aumento del espesor y no generan ni siquiera una alteración de la función diastólica significativa, mi paciente no va a tener dilatación auricular y mi paciente no va a tener caída de la función sistólica. Mi paciente lo único que puede llegar a tener es una disfunción diastólica leve que incluso parezca normal hasta para la edad de mi paciente. Es por eso que debemos buscar, a lo mejor con mecanismos y con métodos mucho más precisos de evaluación de la función diastólica, las formas iniciales. Si no llegamos a esas formas iniciales, la forma intermedia va a ser, ahí sí, un engrosamiento de las paredes. Y engrosamiento de las paredes, bueno, es una dificultad en cuanto al diagnóstico porque muchos de los pacientes, que estos pacientes van a tener más de 60 años cuando tengan amiloidosis, muchos de los pacientes van a sufrir hipertensión. La hipertensión va a generar un engrosamiento de las paredes, entonces ahí es el diagnóstico diferencial más frecuente. El depósito va a generar alteración de la conducción a nivel de esos miocitos y va a haber trastornos de la conducción, va a haber mayor deterioro de la extensibilidad. Y en el próximo paso, recién ahí voy a tener una cierta restricción. Y cuando hablamos de restricción, no necesariamente tenemos que ver fisiología desde el punto de vista de la categorización ecocardiográfica como restrictiva. Puedo tener desde el punto de vista ecocardiográfico un patrón de relajación prolongada, un patrón pseudonormal, y recién ahí voy a tener un patrón restrictivo. Cuando la restricción sea suficiente para generar un aumento constante de las presiones de lleno, eso va a hacer que las aurículas de mis pacientes que están enfermas empiecen a dilatar. Y recién el próximo paso, cuando los miocitos empiecen a alterar por la continua aposición de amiloide en el intersticio, ahí voy a llegar a tener una mayor disfunción sistólica y pérdida de la fracción de eyección. Pero fíjense que este es el último paso. Y es importante entender que es un continuo, y sí, porque los tratamientos, y después podemos hablar de los tratamientos, aunque no es el enfoque de la charla, que lo que buscan es reducir el depósito. Cuanto antes sean instaurados, menor secuela va a tener mi paciente. Entonces, el diagnóstico en fases tempranas probablemente tenga implicancias en la evolución clínica de mis pacientes, y por eso es importante entenderlo como un continuo y no como una enfermedad que se instala y que deja un fenotipo desde el primer minuto. La pregunta de cuán frecuente es importante porque de ahí va a ser cuánto la tengo que sospechar y en quién la tengo que sospechar, por supuesto. Y entonces, si nos remontamos a datos anatomopatológicos, parece ser mucho más frecuente de lo que pensamos. Fíjense, este estudio ya tiene algunos años, es 2008, anatomía patológica de corazones extirpados por alguna razón de pacientes de más de 75 u 80 años. 1 de cada 4 pacientes tiene amiloide en suficiente cantidad, 1 de cada 4, para justificar cardiopatía amiloidótica. Por supuesto que los estudios anatomopatológicos tienen una franca tendencia a aumentar la sospecha y a sobreestimar la incidencia de la enfermedad, porque probablemente algunos de los pacientes que tengan amiloide no necesariamente tengan cardiopatía, pero acá estamos hablando de que al menos 1 de cada 4 tiene amiloide para pensar en que hay afectación de la función producto de cardiopatía amiloidótica. Durante años pensamos en que esto podía estar un poco sobreestimado, hasta que la estenosis aórtica y la resolución de la estenosis aórtica a través del TAVI o del TAVR nos ha permitido hacer algunos estudios más en pacientes añosos. Cuando se estudian los pacientes candidatos a TAVI o a TAVR, que se hacen un procedimiento y se estudian para evaluar la incidencia de, la prevalencia, perdón, en estos pacientes de cardiopatía amiloidótica, se puede ver que el 16% de los pacientes que son candidatos a TAVR en esta serie tienen criterios de cardiopatía amiloidótica. Por supuesto, existe la relación de que la cardiopatía amiloidótica no solamente va a generar un depósito a nivel del miocardio, sino que también el depósito va a estar a nivel del tejido valvar y va a ser la causa de esta estenosis aórtica. La relación no es sin causa. Fíjense que es interesante porque las mujeres tienen solamente característica de cardiopatía amiloidótica en el 4% y los hombres en el 22%. O sea, es una enfermedad mucho más frecuente en hombres
que en mujeres. Pero otra vez, el número de 1 de cada 4 pacientes mayores de 75 años aparece, y acá ya en pacientes con clínica, para pensar en que la cardiopatía amiloidótica está generando un problema y no es solamente un espectador en esta situación. Entonces, con esto, y pensando en esta frecuencia, en que la edad tiene que ver, y pensando en que en cuál es la fisiopatología que lleva a la amiloidosis, la pregunta es ¿cuándo debo sospechar que mi paciente tiene cardiopatía amiloidótica? Yo creo que lo más importante es sospechar cardiopatía amiloidótica desde el electrocardiograma. Y cuando me pasa en mi práctica que lo terminamos sospechando, bueno, cuando miramos el electrocardiograma y lo comparamos con el ecocardiograma. Mi paciente viene con un ecocardiograma, con una imagen ecocardiográfica que dice que los espesores parietales están aumentados, y entonces, si yo tengo espesores parietales aumentados, supongo que voy a tener voltajes electrocardiográficos aumentados. Y yo supongo que voy a tener hipertrofia ventricular y signos de hipertrofia ventricular izquierda. Eso es lo que yo supongo, porque la principal causa de aumento de los espesores parietales en pacientes con más de 60 años es la hipertensión arterial, y es muy frecuente que mis pacientes sean hipertensos. Sin embargo, cuando veo que mi electrocardiograma no es concordante con ese aumento de los espesores, que la expresión electrocardiográfica no está en relación a los espesores miocárdicos, ese es mi primer luz roja de que a lo mejor mi paciente no tiene una hipertrofia por hipertensión arterial, y que lo que tiene es un aumento de los espesores por depósito de algún tipo de sustancia. Y no necesariamente tengo que ver hipovoltaje. Lo que tengo que ver es que los voltajes no son acordes a los espesores. Si esperamos encontrar hipovoltaje, se nos van a pasar un montón de cardiopatías amiloidóticas, como les puedo mostrar, que por lo menos en nuestro centro se nos han ido pasando. El ecocardiograma además tiene algunos datos que hoy por hoy son muy frecuentes de tener, no se necesitan equipos altamente sofisticados para tenerlos. Como decíamos, la función diastólica está alterada. No esperemos encontrar fisiología francamente restrictiva para sospechar cardiopatía amiloidótica. Lo que sí podemos encontrar, y que todos los pacientes con cardiopatía amiloidótica tienen, y que es claramente un diagnóstico diferencial con otros tipos de hipertrofias reales, esto no es una hipertrofia, es que las velocidades del tejido, en este caso, van a estar disminuidas. ¿Y por qué van a estar disminuidas? Porque acá, como decíamos, no hay una sobrefunción como hay en la hipertrofia del miocito por hipertensión, o en la hipertrofia del miocito por miocardiopatía hipertrófica. Acá, la función, la velocidad de ese miocardio va a estar alterada. A lo mejor no se altera la función diastólica medida por Doppler, pero se va a alterar la función diastólica medida por deformación. Y hoy el Doppler tisular, como se puede ver en esta imagen de abajo, el Doppler tisular, las velocidades tisulares, en lugar de estar aumentadas como están en la miocardiopatía hipertrófica en las formas iniciales o en la cardiopatía hipertensiva, están disminuidas. Entonces, espesores parietales aumentados, con falla diastólica, y velocidades tisulares disminuidas, eso es una miocardiopatía infiltrativa. A los 60 años, la miocardiopatía infiltrativa, la única miocardiopatía infiltrativa que puede existir es la cardiopatía amiloidótica, no puede existir otra. Si somos un poco más detallistas y tenemos la posibilidad de tener esta tecnología, que es la deformación miocárdica por strain, bueno, la deformación miocárdica por strain suele estar alterada en todos los pacientes que tienen cardiopatía amiloidótica. Y tiene este patrón que se ha hecho muy famoso porque es bonito desde el punto de vista de la imagen, en donde la alteración de la deformación comienza en los segmentos basales del ventrículo y respeta los segmentos apicales. Entonces, desde el punto de vista de los colores, termina pasando esto que muchos ecografistas llaman bandera japonesa o imagen de frutilla, en donde se puede ver esto, que en definitiva lo importante es que la deformación se inicia por los segmentos basales del ventrículo y después tiende a afectar los segmentos apicales. Esto es una típica imagen de cardiopatía amiloidótica en estadios intermedios, le diría, no estadios iniciales, pero sí en estadios intermedios. La resonancia magnética cardíaca hoy por hoy ha desplazado completamente a la biopsia endomiocárdica. Las imágenes de resonancia magnética hoy, con las distintas secuencias que están disponibles, nos permiten ver el aumento de los espesores parietales. Eso es algo que podíamos ver claramente por ecocardiograma, pero sí
cuando se inyecta gadolinio, ese contraste iodado, contraste radiomagnético que nosotros ponemos en las venas de nuestros pacientes, y esperamos que lave atravesando el miocardio, el lavado del contraste a través del miocardio está francamente reducido. Lo normal es que cuando yo le inyecto gadolinio a un paciente en sus venas, a los 10 minutos ya el contraste pasó por el músculo cardíaco y ya se liberó completamente del músculo cardíaco y está en tiempo venoso. Aquí, si el contraste tiene que ir a través del espacio extracelular, a través de esas pequeñas vénulas de mi paciente y capilares de mi paciente, los capilares al estar rodeados de amiloide van a tener un pasaje lento de ese contraste y yo voy a ver contraste retenido a los 10 minutos. Y a eso le llamamos realce tardío de gadolinio, no es más que eso. Si lo tomo más tiempo, probablemente ese realce se va a ver ido. El realce tardío de gadolinio, cuando yo lo veo en la miocardiopatía hipertrófica, tiende a ser parcheado porque tiene que ver con las zonas donde hay fibrosis, y la fibrosis suele ser parchada. Cuando lo veo en las cardiopatías isquémico-necróticas, suele respetar las zonas de necrosis o fibrosis, y entonces va a localizarse en las zonas del infarto, o sea, subendocárdico. Aquí, cuando yo lo veo en pacientes que tienen cardiopatía melodótica, está en todo el músculo. Está en el músculo, en el ventrículo izquierdo, está en el músculo, en el ventrículo derecho y está en las aurículas. Y esto es típico de cardiopatía melodótica, es patognomónico. Ya les diría que con esto no hace falta hacer biopsia, más que para, si necesitamos por alguna duda, saber el tipo. Pero esto es patognomónico. Hoy por hoy la resonancia tiene secuencias mucho más modernas que esta, pero esta es la patognomónica. O sea, las secuencias que tienen que ver con contenido de agua extracelular permiten hacer diagnósticos ultra precoces. Las secuencias que tienen que ver con T1 mapping y deformación miocárdica por resonancia también son mucho más sensibles. Pero esto es lo patognomónico y es lo que vamos a encontrar y nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades cuando nos queda algún tipo de duda. Y otro que tenemos que ver, y no solamente ver para hacer el diagnóstico y para sospechar el diagnóstico, sino también para ver qué grado de afectación tiene mi paciente, es que el amiloide no solamente se va a depositar en el músculo cardíaco generando disminución de la distensibilidad inicial y disfunción sistólica en las fases avanzadas e insuficiencia cardíaca, sino que el depósito de ese amiloide en otros tejidos extracardíacos va a generar afectación. Obviamente, cuando la cardiopatía y la amiloidosis tiene que ver con transtirretina, probablemente el músculo cardíaco se afecte mucho más que otros órganos. Pero incluso en la cardiopatía por transtirretina, los otros tejidos que se suelen afectar son tejidos del orden traumatológico. La afectación del tendón y de los tendones a nivel de la muñeca genera el túnel carpiano, que es muy común en estos pacientes. Podríamos decir que alrededor del 20% de los pacientes que tienen cardiopatía amiloidótica tienen túnel carpiano. Entonces, si mi paciente tiene alguno de estos estigmas que nosotros vimos desde lo eléctrico y desde lo ecocardiográfico y me dice que tiene túnel carpiano, es muy difícil que no tenga una cardiopatía amiloidótica, y lo más frecuente es que sea por la proteína transtirretina, que es hepática. Puede haber otros sitios de afectación a nivel traumatológico, como la afectación que produce a nivel de alguno de los puntos de inserción del bíceps braquial y genera ese signo de Popeye por la rotura del tendón del bíceps, la afectación que produce a nivel del canal medular y puede generar canal estrecho, que es muy común que los pacientes tengan canal estrecho y que exista canal estrecho de otras etiologías, pero otra vez lo mismo, la asociación hace pensar en cardiopatía melodótica y los pacientes pueden tener trastornos de la marcha. La afectación neuropática es más común en las amiloidosis por AL, pero no es infrecuente en los pacientes con transtirretina, sobre todo en las transtirretinas que tienen que ver con mutaciones, las transtirretinas hereditarias. La neuropatía va a generar trastornos inicialmente de la sensibilidad a nivel de las manos y los pies, trastornos de la motilidad gastrointestinal, trastornos a nivel genitourinario, sobre todo de impotencia en los hombres. Otras afectaciones, sí, como vimos, hay trastornos a nivel ocular, con el depósito y alteraciones a nivel de la retina, y alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que son más comunes, así como las alteraciones renales, con el depósito renal, es mucho más común en la amiloidosis por AL que la amiloidosis por transtirretina. Preguntar sobre esto, saber que esta asociación existe, nos va a permitir llegar al diagnóstico de manera más precoz y atender los problemas generales de mi paciente y no solamente la insuficiencia cardíaca. En definitiva, todos estos puntos han hecho que distintas sociedades recomienden estos
red flags o puntos claves para sospechar cardiopatía amiloidótica. En términos generales, debemos sospecharlo cuando los espesores parietales superan los 14 milímetros. Hay quienes hoy por hoy postulan ya los 12 milímetros. Es probable que cuanto más bajemos el límite para pensar en amiloidosis en cuanto al espesor parietal, bueno, menos frecuente sea el diagnóstico, y eso puede frustrarnos un poco y llevar a reducir nuestra sospecha. Por eso me parece correcto seguir pensando en los 14 milímetros. En hombres de más de 65 años y en mujeres de más de 70 años, esas son las edades en donde la enfermedad es más prevalente. Y como dijimos, todos estos signos que nos hacen pensar en que estamos yendo por el camino equivocado o que debemos orientarnos hacia amiloidosis desde el punto de vista de la deformación, con las formas que tengamos, desde el punto de vista de la discrepancia electrocardiográfica, los trastornos de conducción, las alteraciones ecocardiográficas, no solamente en los espesores, sino también en las alteraciones en la válvula y las alteraciones auriculares, el volumen extracelular o el gadolinio por resonancia, los síntomas periféricos, la historia del túnel carpiano y las elevaciones leves pero crónicas de troponina y BNP que hacen pensar en una cardiopatía con un cierto tiempo de evolución. Esto es, por ejemplo, lo que nos pasó en nuestra serie y me parece que puede ser interesante para reforzar ciertos conceptos de qué tipo de fenotipos esperar. Y son solamente 52 pacientes que nosotros publicamos en una serie hace un año más o menos en la Revista Argentina de Cardiología. De alguna manera, creo que si uno espera encontrar fibrilación auricular en todos los pacientes, fíjense que nosotros en la mayoría de los pacientes los encontramos en ritmo sinusal. Si uno espera encontrar alteraciones de la conducción auriculoventricular, la mayoría de nuestros pacientes no tenían alteración de la conducción auriculoventricular. Sí, soy sincero, obviamente los primeros pacientes que incluimos, y ahora les voy a mostrar el tiempo al diagnóstico, todo lo que nos demoramos, sí eran mucho más floridos. Pero si esperamos a encontrarlos en etapas floridas, vamos a agarrarlos en etapas muy avanzadas. Si miramos, por ejemplo, bajo voltaje, finalmente solo 6 de los 50 pacientes tenían criterios de bajo voltaje, así que no es, la ausencia de bajo voltaje no es un criterio para excluir cardiopatía amiloidótica. Estos son todos por transtiratina. Si miramos la fracción de eyección era casi normal. Y si miramos los patrones de relajación desde el punto de vista ecográfico, fíjense que sí, una gran proporción tenían entre monofásico y restrictivo, pero el resto de los pacientes tenían patrones de relajaciones que podían corresponder a la edad del paciente o a las comorbilidades de mi paciente. Así que no esperar a encontrar enfermedades floridas desde el fenotipo para recién ahí sospecharlo. En definitiva, yo creo que datos de la clínica y signos de las imágenes y de los estudios complementarios básicos nos tienen que llevar a sospechar. Como pensamos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, trastornos como síncope, porque mi paciente tiene o trastornos de conducción, o porque tiene hipotensión ortostática, neuropatía sensitiva distal sin una explicación alternativa, síndrome del túnel carpiano, la estenosis aórtica, como vimos inicialmente en datos de prevalencia, el accidente cerebrovascular relativamente joven, que hace pensar en fibrilación auricular y alteraciones vasculares, la hipertensión arterial curada. Es común que si uno le pregunta a uno de estos pacientes, dice que era hipertenso hace unos años y con el tiempo se ha ido reduciendo la dosis de antihipertensivos. No existe eso en la historia natural de la hipertensión. La hipertensión lleva a cada vez más necesidad de antihipertensivos, y no menos la rotura del tendón del bíceps o el trastorno de mancha por el túnel medular. Signos: el electrocardiograma con bajo voltaje relativo, y eso lo hago hincapié, con discrepancia entre el electrocardiograma y los espesores, patrón de pseudoinfarto, arritmias auriculares, esos son signos que veo de inmediato. Frente a esto, parece que sería razonable sospecharlo y pedir un ecocardiograma. Hoy por hoy el ecocardiograma es tan frecuente que aparece justo al mismo tiempo, pero si no tenemos el ecocardiograma en esta situación, hay que tenerlo. Y ahí es donde, para sospechar cardiopatía amiloidótica, tenemos que tener daño cardíaco compatible. ¿Qué es daño cardíaco compatible? Bueno, desde el ecocardiograma es daño cardíaco compatible el espesor aumentado, entre 2 y 14 milímetros, y si tenemos algún dato
desde el punto de vista de la deformación, ya sea el Doppler tisular o el strain, ya pensar a eso le suma muchísimo a nuestra sospecha de cardiopatía melodótica. La resonancia cardíaca en general suele ser un estadio mayor en la sospecha, o sea, la pedimos cuando tenemos sospecha, pero con lo otro ya no alcanzaría. Es decir, que con todo esto yo ya me hago en la cabeza de que tengo una alta sospecha de cardiopatía melodótica y que es razonable que haga los estudios correspondientes para buscarla. ¿Cuáles son los estudios correspondientes para buscarla? Bueno, y ahí está el punto de cómo lo diagnosticamos. Dijimos, si sospecho que mi paciente tiene cardiopatía melodótica, para tener cardiopatía melodótica o tiene un aumento de esas cadenas livianas o tiene un depósito de transtirretina. Las cadenas livianas las podemos medir directamente. Para que tenga cardiopatía melodótica tiene que tener cadenas livianas altas circulantes. ¿Cómo las pedimos? Fácil. Hacemos una orden que diga cadenas livianas libres en sangre y o en orina. Y si podemos las dos cosas, las dos cosas. Cadenas livianas libres en sangre y en orina. Los métodos bioquímicos hoy que están disponibles y cada vez afortunadamente más frecuentemente nos permiten medir directamente de una manera fácil y rápida qué concentración de cadenas kappa y lambda hay en la sangre de mi paciente. Habitualmente las concentraciones para que haya cardiopatía melodótica tienen que ser altas y en general una de las dos está elevada. Entonces, para pensar en que haya una gamapatía monoclonal productora de cadenas kappa o lambda, la concentración de kappa versus la de lambda o la de lambda versus la de kappa tiene que estar aumentada en una relación superior a 1.6, 1.8 o 2 en el caso de que mi paciente tenga insuficiencia renal. La mayoría de las veces la amiloidosis AL se produce por cadenas kappa y esa relación kappa-lambda va a estar aumentada, podría ser al revés, lambda-kappa. Si no hay cadenas livianas libres en sangre aumentadas, entonces mi paciente no puede tener amiloidosis por AL, queda completamente descartada. Entonces podemos pedir cadenas livianas libres y podemos pedir también, para reasegurarnos de que esto es una cuestión sistémica, inmunoelectroforesis en sangre y en orina, para decir que hay una banda monoclonal en sangre y en orina con cadenas en concentración alta, que pone el sello de que hay una alta concentración de esas cadenas circulantes. En ese caso, si tenemos alta concentración de cadenas circulantes, probablemente necesitemos al hematólogo para ver qué es lo que está produciendo esa alta concentración de cadenas circulantes. ¿Cómo veo si hay transtirretina? Bueno, la medición de transtirretina en sangre es bastante más compleja, porque aquí no solamente estaríamos midiendo si hay transtirretina, sino que, como dijimos que la transtirretina es una proteína común en sangre, tendríamos que ver que esté alterada. Es más fácil ver si está depositada o no. ¿Cómo me doy cuenta de si hay transtirretina en el músculo cardíaco? La transtirretina es una proteína que cuando se deposita en el músculo cardíaco capta un radiotrazador en el centellograma. Y esto es algo que no tiene más de 10 años de estudio, pero que ha venido a cambiar la evolución del diagnóstico afortunadamente para nuestros pacientes. Antes teníamos que ir a hacer biopsias endomicárdicas. Hoy, como sabemos que la transtirretina brilla cuando ponemos bifosfonatos o difosfonatos, cualquiera de los 3 marcadores de difosfonatos que tenemos en sangre, entonces tiene que brillar el corazón en el centellograma para pensar en transtirretina. Las cadenas libres no brillan. Es decir, que alta captación de bifosfonatos en centellograma nos tiene que hacer pensar en que mi paciente tiene amiloidosis por transtirretina. Este estudio, publicado en 2016, hecho por el grupo europeo, mostró que si yo tengo una alta captación en mi centellograma para sospecha de transtirretina y no tengo cadenas livianas libres circulantes en mi análisis de sangre, entonces eso tiene una altísima correlación, 99% de correlación con biopsias endomiocárdicas para transtirretina. Y esa correlación es tan alta que hoy por hoy, si yo tengo ese patrón de centellograma positivo y cadenas livianas libres y inmunoelectroforesis negativa, no hace falta hacer una biopsia endomicárdica para decirle a mi paciente con seguridad de lo que tiene es una cardiopatía por transtirretina. En base a esto,
y a la presencia y al beneficio del centellograma, fíjense cómo han cambiado la cantidad de pacientes con diagnóstico en el mundo de amiloidosis por transtiraretina, tanto hereditaria, pero fundamentalmente de las formas adquiridas o wild type. Y esto es un poco lo que yo les decía de lo que pasó, por lo menos en mi centro. En mi centro teníamos un tiempo promedio para el diagnóstico de los pacientes con cardiopatía amiloidótica, desde que se presentaban a la consulta con el cardiólogo hasta que lo diagnosticábamos, de 3 años, y pasamos hoy desde que se presentan a la consulta con el cardiólogo hasta que se hace el diagnóstico de 42 días. No es lo único que apareció el centellograma, por supuesto. La sospecha es mucho más alta, hay un grupo que nos dedicamos directamente a cardiopatía amiloidótica, pero es mucho más fácil ordenar un centellograma y si el centellograma brilla, ya pone casi el diagnóstico de cardiopatía amiloidótica. En definitiva, la resonancia nos lleva de alguna manera, a certificar la presencia de amiloide y descartar otras patologías que pueden estar como diagnóstico diferencial de formas infiltrativas, como se puede ver aquí, algunas formas de enfermedad de Fabry, enfermedades tipo sarcoidosis, enfermedades tipo hemocromatosis y finalmente la amiloidosis. La biopsia, vamos a ver que queda reservada solamente para casos en donde hay duda diagnóstica o alta sospecha diagnóstica, o no queda claro por el algoritmo que vamos a ver a continuación de qué forma de cardiopatía amiloidótica tiene mi paciente. Y este es el algoritmo que hoy que usamos nosotros y que se usa en el mundo. Fíjense que sospechamos cardiopatía amiloidótica y nuestro paciente se tiene que ir del consultorio con una orden de cadenas livianas, más inmunoelectroforesis en sangre y en orina, o por lo menos en sangre, y centellograma con difosfonatos. La mayoría de nuestros pacientes van a estar en los extremos de este algoritmo. Los extremos son: el resultado de los análisis muestra cadenas livianas negativas, es decir, no hay una alta concentración, y si la concentración está ligeramente elevada, no hay un predominio de kappa o lambda, y el centellograma tiene alta captación. Alta captación, transtirretina, sin cadenas livianas, descarta AL, sospecho amiloidosis por transtirretina. Amiloidosis por transtirretina. Si sospecho amiloidosis por transtirretina, hago un estudio genético para ver si esa transtirretina es una transtirretina que tiene que ver con una mutación del gen de la transtirretina y es una transtirretina hereditaria, cosa que va a cambiar probablemente el fenotipo y el estudio de los familiares, o es una transtirretina, en caso negativo, tipo salvaje. El otro extremo, las cadenas livianas vinieron positivas, el centellograma es de baja captación, eso es amiloidosis por AL, confirmo la afectación por resonancia, derivo rápidamente al hematólogo para que lo antes posible inicie un tratamiento o consensuemos un tratamiento, porque necesitamos al hematólogo, pero también el hematólogo va a necesitar al cardiólogo, teniendo en cuenta que las amiloidosis por AL, lo que marca la evolución es cómo está el corazón, si tolera el tratamiento o si el tratamiento cardíaco va a ir antes del tratamiento hematológico. En el medio, pocos casos, afortunadamente, de discordancia. Podrían ser cadenas livianas positivas y centellograma positivo, y yo digo, ¿qué forma de amiloidosis tiene mi paciente? La biopsia permite el subtipo, es raro que esto ocurra, pero puede pasar. Y el otro extremo sería cadenas livianas negativas, centellograma grado 0,1. Mi pregunta es, ¿qué tipo de amiloidosis tiene mi paciente? O si mi paciente tiene amiloidosis o no tiene amiloidosis, y ahí entonces la biopsia o el PET, que permite un diagnóstico precoz de algunas formas de amiloidosis, nos llevará a la respuesta a mi interrogante. Para concluir y pasar a la discusión, Jorge, podríamos decir entonces que la amiloidosis es más frecuente de lo que pensamos y que debemos simplificarla en nuestra cabeza para poder hacer el diagnóstico y explicárselo a nuestros pacientes. Si le hacemos una enfermedad muy compleja, no la vamos a entender y menos la vamos a diagnosticar. Necesitamos un cierto nivel de alerta para su pesquisa, con esos red flags, que nos deben, veo espesores parietales, si el electro no concuerda, le pregunto algunos datos de la clínica y aparecen datos de la clínica, viene mi sospecha, y mi sospecha tiene que llevar a, bueno, veamos cómo está tu corazón, y hacemos el centellograma y las cadenas livianas, y ahí nos quedamos tranquilos. La metodología diagnóstica, afortunadamente, se ha simplificado enormemente, y eso permite hacer el diagnóstico sin llegar a la cuestión cruenta
de hacer una biopsia endomiocárdica, con lo que eso significa desde el punto de vista de la complejidad, y significa llevar gente grande a hacer biopsias endomiocárdicas. Vamos a ver que contamos con tratamientos, afortunadamente, que empiezan a demostrar efectividad para el tratamiento de esta enfermedad, así que no solamente es un diagnóstico, sino que también es un tratamiento en todas sus formas, por lo cual yo creo que el futuro para los pacientes con esta patología claramente es mucho más auspiciosa que cuando yo empecé a estudiar esto hace ya como 6 o 7 años, que me tocó estudiarla porque un amigo mío la sufría, y la verdad que le tuve que decir en ese momento: hemos llegado a tu diagnóstico, pero no tenemos ningún tratamiento para darte. Hoy él sigue con vida, bajo tratamientos farmacológicos y afortunadamente gozando de buena calidad. Así que creo que es auspicioso para los pacientes que la sufran, afortunadamente. Hasta aquí llegué yo, Jorge, y nos quedan creo que unos 15 minutos para discusión y preguntas de la audiencia, por suerte. Jorge, creo que tu micrófono está silenciado. Sí, gracias. Oye, No. muchas gracias por esta estupenda conferencia. Es un tema muy complejo, pero además muy interesante, y tú has puesto los énfasis principales desde el punto de vista, digamos, de la clínica, el diagnóstico, cómo sospechar. La sospecha yo creo que aquí es muy importante, y en general ustedes en Argentina nos llevan más años en esto porque han estado en estudios clínicos con fármacos. Hay algunas preguntas acá de algunos participantes. Una de don Manuel Barrera dice si podría una amiloidosis cardíaca producir una hipertrofia ventricular semejando una miocardiopatía hipertrófica. Sí, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en nuestra serie, cuando veíamos cuál es el diagnóstico que los pacientes tenían antes de llegar al de cardiopatía amiloidótica, un tercio tenían el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, o sea que evidentemente es fácil confundirlo. ¿Qué nos puede hacer sospechar que si tengo mi paciente con miocardiopatía hipertrófica no sea una miocardiopatía hipertrófica? Bueno, en general la amiloidosis suele ser simétrica en cuanto a su afectación. A veces cuando uno se pone qué significa simétrico y se pone exquisito en qué significa simétrico, bueno, en general, ¿qué significa asimétrico? Asimétrico significa 1.5 veces un espesor con respecto al otro. Pero no es el único punto. En general, la miocardiopatía hipertrófica tiene anormalidades del aparato subvalvular, tiene movimiento anterior sistólico. Si hacemos una resonancia, claramente el patrón de realce tardío con gadolinios es distinto. No tiene los estigmas de afectación periférica, y fundamentalmente el electrocardiograma en la miocardiopatía hipertrófica muestra aumento de los voltajes. Es raro que no haya aumento de los voltajes, así que ahí es donde los solemos diferenciar. Así todo, suele haber casos en donde podemos creer que tiene una miocardiopatía hipertrófica y finalmente tenía una amiloidosis. A nosotros, por ejemplo, nos pasó con un paciente que tenía todos los estudios hechos, se hizo una miectomía por miocardiopatía hipertrófica, por sospecha de miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva, y la miectomía nos devolvió un diagnóstico de amiloidosis. La miectomía le vino bien al señor porque la obstrucción dinámica le generaba síntomas y eso lo alivió. Y nos generó dudas de si la amiloidosis era, digamos, algo que estaba solapado o era realmente la enfermedad. Cuando repasamos los estudios creímos que era solapado, pero hay casos en donde se ha visto esto. De alguna manera quiero decir que sí, la sospecha, pueden estar las dos patologías, una puede simular a la otra, debemos mirar un poco mejor nuestros pacientes con miocardiopatía hipertrófica porque ahí puede estar el diagnóstico diferencial. Aquí hay otra pregunta bien interesante, y yo también voy a aportar ahí. Por En favor. la experiencia de ustedes, en los diagnósticos precoces, por ejemplo, ¿qué es lo que has encontrado? Porque cuando uno encuentra ya una gran hipertrofia, una disfunción, ya estamos en una etapa bastante avanzada de la enfermedad. Pero en las fases precoces de los casos que te ha tocado ver. Bueno, nosotros hemos tenido, cuando uno ve
creo que había una pregunta por ahí de cómo hacer el diagnóstico en fase precoz y decía que el ecocardiograma no le iba a diagnosticar. Estoy de acuerdo, el ecocardiograma puede llegar a diagnosticarlo si uno ve fases ultra precoces con strain y una búsqueda así como muy minuciosa. Los únicos pacientes que hemos visto como en las etapas sumamente iniciales son pacientes familiares de enfermos con formas hereditarias, en donde uno dice, el paciente dice, mi hijo también tiene la mutación, y entonces uno dice, bueno, sigo al hijo a ver cuándo desarrolla la enfermedad. Ahí sí es fácil encontrar en fase precoz, porque uno sabe que tiene la predisposición. ¿Y cómo la buscamos? Bueno, la buscamos con resonancias y centellograma y un ecocardiograma súper minucioso. Es fácil que lo encontremos en etapas tempranas. Después, los pacientes que tenemos, nosotros participamos del estudio extendido de ATTRACT, de Tafamidis, en donde tenemos muchos pacientes en clase funcional 1. Eso no quiere decir etapa precoz, pero están en clase funcional 1. Esos son pacientes que tienen 14, 15 milímetros, la mayoría tienen afectación del túnel carpiano, que es una cosa que llamó la atención, y el electrocardiograma patológico. Pero creo, como decía antes, que ahí estamos en fases intermedias, no estamos en fases ultra iniciales. O sea, que el paciente esté asintomático desde lo autorreferencial, no quiere decir que cuando lo ponemos en una cinta a ver qué capacidad funcional tiene o le hacemos un test de marcha, ya no tenga afectación clínica, que él no jerarquizó. Y aquí hay otra pregunta que tú nos diste algunas luces al final, pero que es bien relevante porque en el fondo es la conclusión del diagnóstico. ¿Qué importancia tiene en este momento y que nos comunique diagnosticar y diferenciar los dos tipos de amiloidosis? Bueno, es una gran pregunta, Jorge, porque la amiloidosis por AL es una amiloidosis que quema etapas muy rápidas. Y en la amiloidosis por AL estamos hablando de que mi paciente tiene dos enfermedades. La enfermedad de la médula y la expresión de la enfermedad de la médula, o como la complicación de la enfermedad de la médula, que es la enfermedad cardíaca. Entonces, quema etapas muy rápido, no tanto por la enfermedad medular, sino porque la afectación cardíaca avanza muy rápido. En general, cuando uno hace el diagnóstico, por más que haga el diagnóstico precoz de amiloidosis por AL, libre de tratamiento, mi paciente tiene 2 años de expectativa de vida. Cuando uno hace el diagnóstico de amiloidosis por transtirretina en etapas lo más iniciales posibles, mi paciente tiene entre 5 y 6 años de expectativa de vida. O sea que triplica la expectativa de vida en las etapas iniciales. El segundo punto es que la gradualidad con la que avanza es completamente distinta. La amiloidosis por AL sale rápidamente de opciones terapéuticas en cuanto pasa a estadios 2 y 3, y la amiloidosis por transtiratina sigue teniendo opciones terapéuticas cuando estamos en estadios 2 y 3. ¿Por qué AL sale de opción terapéutica? Bueno, justamente porque los tratamientos quimioterápicos para la afectación medular son tratamientos quimioterápicos que incluyen corticoides en altas dosis. Si mi paciente tiene la afectación cardíaca avanzada, no va a tolerar corticoides en altas dosis, entonces no va a poder recibir tratamiento quimioterápico. Entonces el único tratamiento que podría recibir mi paciente es que primero se haga trasplante cardíaco y que después se haga trasplante de médula ósea. Entonces ahí ya sometimos por la demora en el diagnóstico a mi paciente a una complejidad terapéutica terrible, porque requiere sobrevivir primero a un trasplante cardíaco y que esté disponible un trasplante cardíaco para después sobrevivir a un trasplante de médula ósea. Eso es complejo. Si yo hago el diagnóstico en formas iniciales, mi paciente puede tolerar la quimioterapia y quedar con una afectación leve cardíaca que le permita tener un buen pasar de vida. Por eso es que, a diferencia de la cardiopatía por transtirretina, en donde tengo un poco más de tiempo para hacer el diagnóstico porque el avance no va a ser tan rápido y porque no le quito opción terapéutica. Por eso creo que el centellograma es una cosa muy buena porque vino para hacer el diagnóstico de transtirretina rápido, pero cuando sospechamos AL, lo que tenemos que hacer es descartar, cuando sospechamos, cardiopatía amiloidótica, lo primero que tenemos que hacer es descartar AL. Entonces, primero descartar AL. Yo le digo a mis pacientes, lo primero que se tiene que hacer es este análisis de sangre y venir a mostrármelo. Que no esté dando vueltas con ese análisis de sangre y verlo a los 6 meses.
porque si lo veo a los 6 meses me voy a querer matar, porque ya le voy a hacer un diagnóstico de una enfermedad que no va a poder recibir tratamiento. Entonces, sospecho cardiopatía mieloidótica, lo primero que tengo que tratar de hacer es tener cadenas livianas negativas. Cadenas livianas negativas, ahí sí, gracias a Dios, esto no es, vamos por este lado. Entonces, por eso es que me parece que no solamente el tratamiento cambia, sino que el pronóstico cambia y es menester descartar rápidamente AL. Ese es un punto muy importante que ha dicho el doctor Costabel, el descartar que hay cadenas livianas y hacerlo como corresponde, porque es la forma en que todos los centros están trabajando y es un poco engorroso, pero se puede hacer. Cadenas livianas en sangre y en orina y inmunofijación, antes de dar otro paso. Sí, incluso ahí, Jorge, yo diría que a veces, frente a la no disponibilidad de cadenas livianas, solemos hacer proteinogramas electroforéticos. Bueno, un proteinograma electroforético alterado, definitivamente lo que me está marcando es que hay una concentración de cadenas livianas muy alta para generar esa alteración del proteinograma. Pero un proteinograma electroforético normal no descarta que haya AL dando vuelta. Aquí hay una, dice, de el doctor Álvarez, que es un muy buen ecocardiografista y además dirige el registro de amiloidosis acá. Él pregunta si el enfoque ecocardiográfico es el mismo cuando el paciente adulto mayor tiene gamopatía monoclonal versus que no la tenga, si hay alguna diferencia en el análisis por strain. Bueno, hay algunos estudios que están empezando a mostrar que puede haber diferencias en el patrón de alteración de la deformación. Esos estudios vienen de cuando empezamos a estudiar las diferencias dentro de la resonancia. La resonancia a veces suele mostrar que la afectación con gadolinio suele ser más prolija, bien subendocárdica y subepicárdica en las formas en AL y una forma más alterada, con más afectación intramiocárdica en las formas con transtirretina. De ahí la extrapolación al eco que muestra una afectación más difusa en las formas por transtirretina que en las formas por AL. Hoy por hoy, desde mi punto de vista, eso queda como en términos de investigación y en términos académicos. Nos sirve, todo suma, pero definitivamente hoy por hoy lo que necesitamos para hacer el diagnóstico diferencial es el centellograma y las cadenas livianas. No podemos confiar en otro método y excluir a estos. O sea, uno puede decir, tengo por mi eco, por mi resonancia, sospecha de AL o TTR, pero finalmente, para saber el tipo, la anatomía patológica la da la secuencia de esos dos estudios. Aquí nos soltamos, Juan Pablo, pero hay una pregunta que es bien interesante. Dice si tiene alguna utilidad la tinción con rojo de Congo en tejido subcutáneo. Bueno, estamos hablando de AL fundamentalmente, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, creo que es una buena pregunta. Cuando en TTR, como vimos en el algoritmo, si el centellograma está bien hecho, es muy difícil que mi paciente tenga centellograma negativo. Entonces, con centellograma positivo y una ecografía compatible, alcanza para decir, y cadenas livianas negativas, por supuesto, alcanza para decir que mi paciente tiene TTR y no hace falta biopsiar. Además de que las técnicas inmunohistoquímicas para transtirretina en Latinoamérica en general no están disponibles, así que no podemos teñir específicamente TTR. Al revés, si yo sospecho AL, como la AL sí es una enfermedad mucho más sistémica y el depósito de cadenas livianas es mucho más difuso que el depósito de transtirretina, el depósito en tejidos extracardíacos es más frecuente. Entonces, creo que estaba una de las preguntas del doctor Álvarez, hablaba también de los pacientes que tienen esa gamapatía monoclonal de origen incierto, tipo lo que llamamos MGAS en inglés, ¿no? Y esa gamapatía monoclonal, sí, los pacientes tienen concentraciones altas, pero no hay depósito tisular.
Cuando yo tengo sospecha de AL y tengo que ver, necesito tener tejido afectado, puedo no ir necesariamente al corazón y buscar sí en tejidos periféricos. El rédito de las biopsias de tejidos periféricos en AL es mucho más alto que en TTR. Al principio lo hacíamos con grasa abdominal. La grasa abdominal tiene a lo mejor un 60-70% de rédito en AL. O sea, 30% de los pacientes con AL no tiene grasa abdominal negativa. Después nos dimos cuenta de que hay otros tejidos que tienen más rédito. Por ejemplo, la mucosa yugal, que es algo fácil, se puede hacer. Hay algunos centros que, por una cuestión de disponibilidad, hacen biopsias de grasa rectal, por ejemplo, y suelen tener rédito, o si todos esos siguen siendo negativos, ahí tengo que ir a una biopsia de un órgano más afectado. Puede ser la biopsia endomiocárdica, en algún caso puedo ir a una biopsia renal, en el caso de que mi paciente tenga falla renal de etiología no clara, pero en general con mucosa yugal debería alcanzar y es bastante más sencillo. Y aquí hay una pregunta también muy interesante, que si el del doctor Fernando Cárdenas, si en su experiencia los casos de estenosis aórtica por amiloide tenían además alguna característica clásica de amiloidosis cardíaca o era menos evidente. Sí, es una buena pregunta, porque, o sea, la estenosis aórtica y la cardiopatía amiloidótica van a compartir el aumento de los espesores, van a compartir la dilatación auricular, van a compartir la falla diastólica, eso lo van a compartir. No van a compartir el electrocardiograma. Los pacientes que nosotros hemos visto, el electrocardiograma en la estenosis aórtica tiene voltajes aumentados, cardiopatía amiloidótica no tiene los voltajes de la misma manera aumentados. Y sí, también, como está descrito en la literatura, es común que la cardiopatía amiloidótica en general, que siempre 98% de las que tienen estenosis aórtica es por transtirretina, lo que pueden tener esas estenosis aórticas que son con bajo flujo y bajo gradiente. A veces no alcanza a tener todos los criterios para tener este diagnóstico, pero sí lo que uno ve es que las velocidades en la válvula aórtica no son tan altas, las resistencias son sí más altas, y las presiones de lleno suelen ser bastante más altas. Entonces ahí cuando yo veo una estenosis aórtica con gradientes que no son tan altos, pero que tiene área estimada por ecuación de continuidad o por planimetría que es baja, también tengo que sospecharlo aún más y descartar cardiopatía amiloidótica. Después, Jorge, siempre aparece el dilema de que discutimos con la gente que hace valvulopatías de ¿para qué hacemos el diagnóstico? Porque la válvula se la vamos a tratar igual. Y yo, desde nuestro punto de vista como especialistas en miocardiopatía, lo que le decimos es, el paciente tiene que saber que tiene además una enfermedad que condiciona la expectativa de resolución de sus síntomas, por más que la válvula se la tratemos igual. No es lo mismo decirle al señor que la disnea se le va a ir completamente porque le arreglamos la válvula, que decirle que algo es probable que la disnea alivie porque tiene una enfermedad miocárdica de base que no se la estamos curando. Y por otro lado, hoy por hoy, teniendo disponibles tratamientos específicos para transtirretina, el paciente tiene que ponerse en tratamiento específico porque si no su enfermedad va a progresar. Y en algunos casos que nos ha pasado, el paciente puede decidir no someterse a una intervención de su válvula sabiendo que el pronóstico de la enfermedad miocárdica de base puede no mejorarle suficientemente su calidad de vida. Perfecto. Y aquí hay una que está en el chat, dice que si cuando una es muy avanzada la amiloidosis, se puede hacer la diferenciación de los distintos tipos. Bueno, es aún más fácil todavía del centellograma. El grado de captación es mayor cuanto más avanzada está, lo cual es un problema, digamos, hacer el diagnóstico tan avanzado. Sí puede existir algunas formas en donde, si uno dice formas de AL avanzadas en gente añosa, en donde exista AL junto con TTR dando vuelta. Eso puede aparecer, digamos, en pacientes muy añosos. Pero no, al contrario, es más fácil hacer el diagnóstico diferencial cuando está avanzada que cuando está en etapas iniciales, en donde a veces el centellograma suele ser grado 1 o grado 2,
y entonces es más difícil hacer el diagnóstico entre una forma y la otra, Jorge. Y aquí hay una pregunta, yo creo que ya tenemos espacio para dos preguntas. En Argentina son las 10 de la noche. Y preguntan si de sus pacientes ATTR con tafamidis, además de la respuesta clínica, ha podido ver alguna regresión en parámetros de electro o de imágenes, eco, resonancia. Si lo que, en la experiencia que tienen ustedes. Bueno, es una buena pregunta y es lo que en general pregunta el paciente. Cuando veo la respuesta al tratamiento, sobre todo un tratamiento que le ha costado por diversos motivos mucho conseguir, teniendo en cuenta los precios del medicamento, ¿no? Y lo que yo le digo a los pacientes es que no espero que tafamidis cure y haga retrogradar la enfermedad. Espero que tafamidis enlentezca la progresión de esa enfermedad. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, es un medicamento que lo que hace es reducir el depósito. Eso no hace ir para atrás a la enfermedad. Hace que no avance de la misma manera. Entonces yo creo que lo que hay que decirle a nuestros pacientes es que ese tipo de medicación lo que hace es eso, es frenar la evolución. Que lo que estamos deseando es que por lo menos quede la enfermedad donde está y que no avance para que no le genere más morbio y mortalidad a él, ¿no? Hemos visto casos desde el punto de vista de las imágenes en donde se ha notado no solamente una estabilidad, sino en donde puede retrogradar la enfermedad. Yo creo que lo pondría en términos anecdóticos eso, no es algo que uno debería hacerle creer al paciente que va a ocurrir, o sea, esperar que la enfermedad frene y no avance como naturalmente ocurra. Hoy por hoy, una de las preguntas claves es cómo hay que seguir a mi paciente que tiene amiloidosis por transtiratina una vez que inicio tratamiento, y esa es una pregunta que no tiene respuesta clara. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo puedo medir si la velocidad de depósito del amiloide? Y eso no tiene respuesta clara, es una de las líneas que está en estudio, cómo seguir a estos pacientes. Así que esa sería mi respuesta, pensar en reducir la velocidad de progresión. Perfecto. Yo creo que como última, una de las preguntas que se hizo acá y como última pregunta, Juan Pablo, algunas recomendaciones clínicas respecto del manejo de la falla cardíaca en estos pacientes en base a tu experiencia. Sabemos que no funcionan bien los fármacos convencionales, vasodilatadores, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo digo algunos tips que me pasan en la práctica que yo lo primero que hago es retirar los betabloqueantes que todos los cardiólogos solemos colocar. Es normal y está bien, ¿no?, que ante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca coloquemos betabloqueantes. Durante años insistimos para que los cardiólogos traten con betabloqueantes a la insuficiencia cardíaca, así que no nos podemos quejar de que ahora los inicien. En estos pacientes hay que entender que la taquicardia no ejerce, como en otras formas de cardiopatía, un mecanismo patogénico, fisiopatogénico, perjudicial para el paciente, sino que en este caso es un mecanismo compensatorio la taquicardia. Acá el paciente, por más que no tenga la fracción de eyección deprimida, su volumen sistólico latido está muy reducido, porque la fracción de eyección puede mantenerse, pero el volumen diastólico está reducido. Entonces hay una relativa caída de la fracción de eyección, por más que el ecocardiografista nos siga diciendo 55% de la fracción de eyección, el volumen latido está reducido. Para compensar el volumen latido, lo único que puede hacer mi paciente es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo le quito esa compensación, mi paciente va a entrar en un bajo gasto, más o menos clínico. Y acá es una cosa que se ve, que los pacientes cuando uno les retira los betabloqueantes, te lo agradecen. Doctor, hoy me siento mucho mejor. Retiramos los betabloqueantes, que a veces el mismo paciente está reticente a que se los retiren, porque, bueno, obviamente el retiro se hace de forma gradual, porque la taquicardia y las arritmias
por su presión pueden ser graves, así que uno retira de manera gradual, pero realmente le caen mucho mejor. El uso de vasodilatadores, que estamos acostumbrados a usarlos en falla cardíaca, en este caso los pacientes en realidad tienden a ir cada vez hacia hipotensión. Los vasodilatadores no traen beneficios, así que debemos tratar de no utilizarlos. Medicamentos como bloqueantes cálcicos sientan mucho peor incluso que beta bloqueantes. O medicamentos como digoxina en pacientes que tienen fibrilación auricular. La digoxina no trae beneficios, funciona muy mal en pacientes que tienen transtirretina, tiene alto riesgo de intoxicación en los pacientes que tienen transtirretina, así que yo diría, lo primero que hago es sacar los fármacos que son cronotrópicos negativos, sacar digoxina y uno va a ver que a medida que la enfermedad vaya avanzando, esa frecuencia cardíaca que antes era muy difícil de controlar, ahora solo se controla. Y es muy común que los pacientes vayan hacia bradicardia, hacia bloqueos, o sea que ponerle fármacos cronotrópicos negativos no va a hacer nada bien. Lo segundo es no escatimar en la dosis de diuréticos. En diuréticos de ASA como furosemida, combinándolos, teniendo en cuenta que los pacientes suelen tener falla derecha y un hiperaldosteronismo secundario, con diuréticos ahorradores de potasio. Eso funciona muy bien. Entonces uno le puede dar al paciente menos dosis de furosemida, agregando eplerenona, digo eplerenona porque la mayoría son hombres, para evitar ginecomastia, y de esa manera uno evita tener que dar suplementos de potasio todo el tiempo. Lo otro que me parece clave es que muchos de estos pacientes tienen como complicación la fibrilación auricular. Es común, 1 de cada 4 pacientes van a tener fibrilación auricular durante el primer año de diagnóstico de la cardiopatía amiloidótica, y el riesgo de cardioembolia es altísimo, teniendo en cuenta que las aurículas están muy dilatadas y las velocidades de flujo auricular son muy bajas, entonces el riesgo trombótico es altísimo en una pared que es protrombótica por sí misma. Así que buscar fibrilación auricular con Holter de 24 y si es posible Holter de 7 días de manera periódica, y anticoagular rápidamente a mi paciente aunque sea con pocos episodios de fibrilación auricular, episodios cortos de fibrilación auricular, porque el riesgo de stroke es muy alto. Yo creo que esos son tips que hacen al manejo, y a veces si yo no tengo disponible un tratamiento específico, que puede llevar otra charla, qué tratamiento desde el punto de vista física le doy, eso ya le da un alivio sintomático a mi paciente. Y lo mismo pasa con los estigmas periféricos, el túnel carpiano, la hipotensión ortostática, son todas cosas que pueden mejorar dando tratamientos específicos para esas entidades concomitantes que se asocian a la cardiopatía amiloidótica, Jorge. Bueno, excelente la conferencia, doctor Costabel, y muchas gracias por su experiencia y compartir con nosotros en distintos ámbitos de esta cardiopatía, diagnóstico, terapéutico. De todas maneras, recordaremos todos estos tips que nos has dado, y esto hay que estarlo viendo todos los días. Será amiloide, puede ser amiloide, porque el diagnóstico puede demorar mucho, como él demostró en su experiencia. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches Juan Pablo, y saludos a todos nuestros amigos allá en la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias. Gracias, Jorge, a todos, gracias por la invitación, gracias a la sociedad chilena, y seguimos en contacto. Buenas noches a todos, un abrazo.